Proceso prerevolucionario en Haití. Para 1685, Luis XIV y Colbert promulgaron el conocido Código Noir o Código Negro, que en su artículo 44 establecía, entre otras cosas, declaramos seres muebles a los esclavos y como tales entrarán en la comunidad, negándoles de esta manera cualquier tipo de persona jurídica. Para la ley eran muertos civiles. No se podían casar sin el consentimiento de sus amos, no podían portar armas, no podían reunirse, no podían tener propiedad privada, no podían ejercer acciones jurídicas, no podían participar en un juicio, tanto así que sus delitos eran calificados como penas aflictivas y merecían castigos mucho más severos. El catolicismo aportó su misericordia prohibiendo el trabajo de los esclavos en días fastos o festivos, que debían ser alimentados y cobijados por sus amos, deberían aceptar el clero católico, ser bautizados y deberían promover la religión. Lejos de ello, les entregaban pequeñas parcelas, las que debían cultivar para su sustento en el horario de su descanso, dormían en el suelo y sin con qué cobijarse. La religión se les imponía sin acceso al conocimiento del evangelio igualitario y al evangelio del amor. Una vez arribaban a la isla y comprados, los cautivos eran marcados con un hierro caliente y el látigo con sal en las heridas como castigo común en las plantaciones. Cadenas, máscaras de hierro, collares de ahorque, mutilaciones y para las faltas más graves, la hoguera vivos. Era parte de los castigos que incluían las personas civilizadas a seres bárbaros e irracionales. Un aparato sistemático, represivo, con la finalidad de cosificar y subjetivar los cuerpos de los esclavizados, superponiendo el incremento de la riqueza, la legitimación del racismo, la supuesta inferioridad y barbarie del hombre africano y la natural superioridad del blanco y la expansión de la civilización universal. Hágame el favor. Pero la resistencia y la resiliencia de los esclavos los llevó a conformar una contracultura, su propia cosmovisión que expresaba sus deseos de libertad. Allí nace un sui generis conocido como el creole, una lengua sincrética construida a partir de todos los elementos africanos que aportaba cada esclavo y un tanto del francés, hablada exclusivamente por esclavos. Asimismo, el vodú o vudú, nacida de la interacción de las diferentes creencias y cultos de origen africano con elementos del cristianismo, otro sincretismo, convirtiéndose en una religión muy popular, institucionalizada informalmente en toda la colonia, con sacerdotes, santuarios y ceremonias por doquier. Los esclavizados se reunían clandestinamente, bailando al ritmo de los tambores y al son de los cantos en creole, efectuando sus propios rituales vudús. Socializaban así sus penas, se armaban de esperanzas de un futuro mejor, manteniendo así su ancestralidad y sus tradiciones locales, pero resignificando de forma muy creativa sus nuevas expectativas, es decir, una contracultura llena de un sincretismo. Tanto el vodú como el creole fueron factores centrales en la vida de los esclavos, dándoles una cohesión sociocultural, pasando las barreras étnicas que los amos les querían imponer y una cosmovisión propia que contrastaba con la dominación, siendo esta la base de la organización revolucionaria de 1791. Algo que es digno de rescatar es que la lucha comenzaba desde el mismo momento de su captura y sobrepasaba a los largos viajes en barco bajo condiciones terribles, tanto así que son muchos los relatos de cautivos que prefirieron tirarse al mar antes que llegar como esclavos a América. Así que esa lucha inquebrantable se mantenía para los que llegaban a tierra. El cimarronaje se da de forma común con resistencias individuales, breves evasiones, prácticas del vodú, envenenamiento de animales y amos, abortos inducidos.
y menos comunes, con una verdadera alteración del orden social, la conformación de bandas de esclavos fugitivos que se atrincheraban en la selva montañosa, estableciendo comunidades libres, hostigando a los amos y atacando las plantaciones. Desde 1522, cuando esclavos se unen a los indios en contra de los colonos, los levantamientos eran acabados fácilmente, hasta principios de 1700, donde con nuevas estrategias la rebelión del cimarronaje conforma comunidades en la selva y en el centro de la isla. Entre las más destacadas están la liderada por... Pero fue François Macandal entre 1752 y 1758 quien, armado de un elocuente discurso vudú, realizó una insurrección subterránea mediante el envenenamiento de los amos europeos, llevando a la muerte a cientos de plantadores, pero sería apresado y quemado en la hoguera. Macandal, bajo la elocuencia de su discurso, dejó la creencia de una inmortalidad en su vida, creando un mito en derredor suyo. El sostenimiento del orden estaba arraigado a la unificación burocrática que había entre los Grand Blancs, los Petit Blancs y los Affranchis, que actuaban al unísono en la represión y la resistencia. Pero cuando la rebelión se tomó la metrópoli, estas personas deciden ondear banderas de igualdad, lo que resultó en la fatídica noche del 22 de agosto de 1791, siendo una gran sorpresa y una pesadilla mucho peor de lo que los amos se hubieran imaginado, y dando inicio así a su rebelión, que sería de suma importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Y los voy a dejar con esta frase: unidos hermanos y luchad conmigo por la misma causa, arrancad de raíz conmigo el árbol de la esclavitud. Toussaint Louverture. Recuerden, amigos, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Pablo Enrique Bernal Espejo, y en mi grupo en Facebook, El Señor de las Herramientas, donde podemos encontrar todo la actualidad de lo que está sucediendo en África y con la diáspora africana en el mundo. Este proceso hermoso que ya está próximo a llegar a su éxtasis final. Bendiciones.